La obra suena. Y lo que suena no es un ornamento para, sino que es la obra misma sonando en el dispositivo ante el público. Cuando somos espectadores, la historia no nos llega escrita en un papel. Accedemos al relato de manera audible, memorizable y repetible. Somos audiencia. Las palabras, la velocidad de las acciones, las pausas y silencios, el movimiento de los cuerpos en la escena, la respiración, la fricción de los materiales en el ambiente. Toda obra tiene su sonar propio. Toda trama propone un universo sonoro singular y único, al que le podemos proporcionar resonadores y amplificadores para que se manifieste con mayor volumen. Incorporar en los montajes elementos sonoros no convencionales o instrumentos rudimentarios es una técnica sencilla que nos permite destacar movimientos propios de la acción, dar cuenta de velocidades, texturas y objetos del espacio relatado. Los materiales sensibles a la vibración natural de la obra, como pueden ser las semillas, piedras, tubos de PVC u objetos cotidianos, al entrar en relación con la acción del dispositivo, funcionan como resonadores acústicos. Ofrecer a las actrices y actores la posibilidad de explorar en las capacidades sonoras de los elementos revela aspectos inusuales de los objetos. Y también revela cualidades expresivas y narrativas de los instrumentos musicales que en escena adquieren otros sentidos. El sonido aporta constantemente información paralela a la visual que nos da cuenta de nuestro entorno y su actividad. Nos habla de una presencia que no vemos. Es información de la extraescena, algo muy útil a nivel narrativo. A partir de un sonido podemos deducir qué se movió, qué materiales estuvieron involucrados, la velocidad, carácter o intensidad de este movimiento y también algunas cualidades del ambiente en el que ocurre este sonido. Incorporar en los montajes estos sonidos que permiten conocer otros aspectos de la diégesis es un truco muy antiguo, de aedos, juglares y trovadores, que son quienes comenzaron a incluir sonidos propios del relato que acentúan la curiosidad del oyente. Estos sonidos organizan la información y también la escucha, estilizan el relato, agregan emociones, evocan tensiones, proponen velocidades. Estas técnicas tan antiguas están íntimamente relacionadas con lo que hoy día conocemos como Foley o Foley. Los efectos Foley o efectos de sala son los sonidos que se producen y graban para recrear las acciones, los objetos, ambientes, superficies y texturas de una ficción. El término Foley debe su nombre al neoyorquino Jack Foley, quien desarrolló muchas de las técnicas que hoy en día utilizamos. El Foley es un arte que requiere técnica y equipamientos, pero sobre todo mucha imaginación, ya sea para recrear épocas, acciones y geografías, como también para crear sonidos que no existen en el mundo real. El Foley es también un área estética atractiva para búsquedas experimentales. Los principios constructivos del Foley se apoyan en una costumbre milenaria de incluir sonidos en una ficción
y a su vez han fundado los conceptos básicos en los cuales hoy trabajamos la idea de audio inmersivo para consolas interactivas. Proponerle al oyente sentirse físicamente inmerso en el universo de la diégesis. Escuchar lo que escucha el protagonista, los materiales, los ambientes, las texturas. El sonido es información de la diégesis. Es lo que oyen los personajes estilizado. Y es también el vórtex por el cual atravesamos el espejo de Alicia y podemos oír lo mismo que los personajes de la ficción. Audio inmersivo. Tanto en el teatro acústico como en el Foley cinematográfico o en los entornos de realidad virtual y su audio inmersivo, el objetivo es simular las condiciones sonoras según un verosímil. Suena teléfono. ¿De qué época? ¿Qué teléfono? Digital, analógico, de campanilla, teléfono personal, teléfono de pared, teléfono de mesa. Cuando seleccionamos estos efectos sonoros en apariencia sencillos, estamos comenzando ya a trazar una relación con el verosímil de la propuesta, que no necesariamente tiene que coincidir con la manifestación esperable de un sonido en la realidad. El verosímil sonoro nos habla de una coherencia interna del relato y su estética, que puede estar planteada en toda la gradación posible desde el hiperrealismo al extrañamiento más absurdo. Y que muchas veces se apoya en convenciones sociales y codificaciones audiovisuales ya establecidas, como por ejemplo la costumbre de oír el crepitar de un cigarro en un primer plano cinematográfico, algo que sabemos que en la vida cotidiana no es necesariamente tan posible. Para que una vibración se convierta en una información sonora audible a mediana distancia, es necesario que esta vibración alcance cierta amplitud, algo que habitualmente denominamos volumen. Cuando una información sonora es muy sutil, como puede ser el movimiento de una cuerda, de un alambre o de un resorte, es necesario que exista una caja de resonancia o estructura acústica que amplifique esa vibración para que podamos oírla. Esto es un resorte unido a un botellón de PVC o plástico. En este caso, la vibración del resorte no podríamos oírla si éste no estuviera ligado a la estructura acústica que lo amplifica. Las salas de teatro son naturalmente cajas de resonancia que nos permiten amplificar la sonoridad acústica y espontánea de una obra. Pero existen también otros mecanismos para amplificar las informaciones sonoras. Los micrófonos y amplificadores son herramientas que nos permiten percibir las vibraciones de los materiales, del aire y del entorno y convertirlas en información eléctrica. Una vez que una vibración se convierte en información eléctrica audible, podemos amplificar su volumen, así como también grabarlo, almacenarlo y procesarlo posteriormente. Los equipos que conocemos como amplificadores tienen la función de precisamente amplificar y convertir en señal audible a mediana y gran distancia cualquier vibración sutil, como por ejemplo la cuerda de una guitarra eléctrica, que es un instrumento sin caja de resonancia natural. Los micrófonos nos permiten percibir estas informaciones mínimas, como
por ejemplo la vibración de un alambre, y convertirla en un sonido con cualidades expresivas. La obra suena todo el tiempo. ¿Cada cuánto? ¿La obra suena siempre igual? La obra suena. ¿Cómo lo mensuramos? ¿Cómo lo representamos o graficamos? Los pulsos son eventos que en su acontecer sucesivo conforman una serie. La palabra se utiliza tanto para designar a la serie como a cada uno de los eventos que la componen. En música, pulso es la unidad de medida o métrica sobre la que se organiza el relato musical. En estudios clínicos y biológicos, la noción de pulso se utiliza para describir los movimientos de expansión y contracción de las membranas como resultado de las funciones vitales de los organismos vivos. A pesar de que en apariencia estos pulsos son todos parecidos, si los analizamos más detalladamente, vamos a notar que nunca son idénticos. Únicamente con un secuenciador digital podemos lograr este efecto de repetir eventos de manera idéntica. Pero tanto en la vida como en las máquinas, todo lo que tiene movimientos regulares siempre presenta algún pulso que ya sea por intensidad, ausencia, carácter, timbre. Siempre alguno de estos eventos va a destacar en la serie y lo entendemos en música como acento. Los pulsos de una serie nunca son todos idénticos. Hay algunos que predominan, ya sea por intensidad, duración, ausencia, timbre o altura. Algunos de estos eventos los percibimos como acentos. Los pulsos acentuados organizan la escucha y dan estructura a la monotonía. Convierten una sucesión de pulsos en una serie vital, dinámica y rítmica. El acento es lo que le da a la serie un andar, el bailecito. Eso es a lo que llamamos ritmo, y para que exista un ritmo tiene que haber acentos. Esta manera de graficar a los eventos en el tiempo, yo me la apropié de la música y la trasladé a las artes escénicas, como herramienta práctica. Representar en una línea horizontal la organización de eventos en el tiempo desde un inicio hasta un final. Dentro de esta sucesión de eventos, diálogos, situaciones, escenas, transiciones, en toda esta serie de eventos siempre va a haber algunos que van a destacar por encima de los demás. Esos momentos o puntos clave sin los cuales no tendría sentido la historia. Esos acentos en escena los denomino hitos. Tanto en la música como en la escena, la relación que se da entre los distintos elementos en el tiempo genera situaciones de tensión y reposo. Construyen urgencias, tendencias al hito que una vez que sucede genera ecos, modifica lo que sucede después. El acento es lo que da lugar al ritmo. El pivot, la fuerza que necesita el aro de hula hula para ponerse a girar y mantener su ciclo
de inercia, urgencia. Tiempos fuertes y débiles. Tensión, reposo. Silencio, sonido. Binomios de fuerzas vivas que se oponen de forma dinámica, y en ese andar construyen sentido rítmico. Organismos puestos a latir según los acentos de la trama. Al desmenuzar la idea de pulso de esta forma, podemos merodear un poco mejor el concepto de ritmo dramático, que es un concepto bastante complejo y escurridizo. Y no tiene tanto que ver con la velocidad del habla o de las acciones, sino con la organización interna de la trama y las informaciones. Nos propone un andamiaje rítmico en el cual podemos apoyar y construir todo el planteo sonoro de una obra. Estos hitos son los puntos clave. Son los momentos de la historia sin los cuales no podríamos contar el cuento. Estos hitos son lo que el acento a la música. Es ese momento que tiene más relevancia, más pregnancia, más intensidad, o que se revelan las informaciones necesarias para el desarrollo de la historia. Por ejemplo, está Ana en escena, entra Pepe y se da una discusión. Para que esa discusión exista, Pepe tiene que entrar y Ana tenía que estar ya en escena. Tanto en la música como en la escena, entre estos elementos en el tiempo se empiezan a dar situaciones de tensión y reposo. Es el acento lo que propone el ritmo y organiza el andar. Es el acento lo que pone un mundo a latir. En artes escénicas, audiovisuales, cinematográficas y entornos de realidad virtual, el desarrollo de una historia o trama se presenta como escenas, sucesos o eventos entre los que encontramos algunos que funcionan como acentos o hitos. Esos hitos son los momentos imprescindibles del relato, aquellos sucesos sin los cuales sería imposible contar la historia. Son los puntos de apoyo del cuento. El impulso de la serie vital, el germen a partir del cual se manifiestan los estados, las emociones y los caracteres. En cualquier propuesta espectacular, los hitos generan pregnancia y plantean un vínculo con la atención del público. El ritmo del relato no tiene que ver necesariamente con las singularidades o hechos de la historia, ni con la velocidad del habla. Indagar en el concepto de ritmo resulta indispensable para comprender lo que entendemos habitualmente como música para teatro, música para cine. Las músicas originales, compuestas para una trama, nacen en el pulso de la historia, en su carácter y sus acentos. La tarea de componer universos sonoros no se trata tanto de una correlación o ilustración musical del texto, sino que relato y música comparten una misma columna vertebral, son hijos del mismo pulso y los mismos acentos o pivotes dramáticos. Estas músicas o universos sonoros nacen en la pulsión vital de los personajes y sus circunstancias. Al montar una escena o ejecutar una pieza de música, estamos poniendo a latir los ritmos propios del organismo que es la obra.